A continuación, Sanando a mi hijo. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sanando a mi hijo, con la conducción de Servicer. Sanando a mi hijo. Hola amigos, nos encontramos nuevamente en este programa de Sanando a mi hijo, como siempre con temas muy importantes y lindos de tratar con ustedes, de poder llegarles con estos temas que esperemos les puedan ayudar mucho en su vida familiar y con sus hijos. Hoy día vamos a tratar el tema de la relación entre las emociones y las enfermedades. ¿Qué tienen que ver? ¿Por qué están relacionadas? ¿Qué pasa aquí? Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver la emoción con la enfermedad? No, pues si me enfermo de gripe no tiene nada que ver, pero aquí hay muchas cosas a tratar. Sí tiene esto mucho que ver, porque también el tema emocional está directamente relacionado con la inmunidad, con nuestras defensas. Y como los niños también están en época de formar sus defensas para defenderse de todos los microorganismos, de las cosas que siempre nos están atacando en el día a día, en nuestras relaciones, entonces tiene mucho que ver. Vamos a hablar de este tema. Angélica, que nos acompañas hoy día también. Sabrina, hola. Cuéntanos. Es interesante ver cómo cada persona se enferma de cosas específicas, ¿no? No todas las personas sufrimos crónica o constantemente del mismo tipo de enfermedad, y hace referencia a la forma en la que manejamos las emociones y cómo se desarrollan en el cuerpo que tú estabas hablando. Entonces, ¿por qué yo no tengo problemas de riñón pero me sacaron la vesícula? ¿Por qué tengo migraña? ¿Por qué hay colon irritable? Todo esto es importante identificarlo nosotros en adultos, pero es mucho más importante que los niños puedan identificarlo para que desde temprana edad nosotros enseñemos a los niños a manejar de forma adecuada sus emociones, a procesar adecuadamente las emociones, y que esto no se vea reflejado en su salud y cómo se procesan y cómo se desarrollan las enfermedades. Entonces es un tema súper bonito. Sí, así tenemos también que hablar específicamente que los niños son mucho más sensibles y susceptibles al entorno familiar, al entorno social, a todo lo que está sucediendo en su familia. Entonces muchas veces hay problemas, situaciones específicas familiares que afectan directamente al niño. El niño tiene una emoción respecto a eso y depende si es tratada por los adultos o a la vez expresada, como tú dices, entonces esta emoción es adecuadamente procesada. Pero si no es adecuadamente procesada, si no es comunicada, si no se permite esta expresión, muchas veces eso se queda guardado adentro y se procesa de otra manera, manifestando en enfermedad. Entonces acá podemos hablar, por ejemplo, de las enfermedades respiratorias, que son tan frecuentes, tan comunes en niños. ¿Por qué tantas afecciones de garganta? Y eso tiene que ver mucho con las relaciones en el tema de hablar, de comunicar, que en esta época también se ha perdido bastante. Entonces, cuando tenemos desde niños chiquitos que su parte de comunicación es el llanto, y los adultos en general no queremos que nadie llore, que los niños no, empieza a llorar y por favor cállate, silencio, o no llores. ¿Por qué estás llorando? Siempre debe haber una razón para llorar. Ajá. Y no, es su forma de expresar en el niño, entonces hay que permitir que se exprese y que se desarrolle. Entonces muchas veces los niños son callados o poco a poco reprimidos en su expresión, y son los niños que más frecuentemente se enferman con problemas respiratorios de garganta, faringitis, amigdalitis, y principalmente a repetición. Y es ¿por qué mi hijo se enferma tanto? Sí, como dijimos al inicio, está desarrollando sus defensas, pero tiene que ver con esta parte emocional de no poder comunicar lo que está sintiendo, que hace que su sistema inmunitario se debilite y sea más fácil de que se enferme si se encuentra con alguien más que tiene una gripe, o por ahí salió el frío y le dé los resfriados comunes.
Y hay una cosa importante respecto a lo que tú mencionas, y es que nosotros como adultos tenemos la concepción de que niñez es felicidad. Entonces los niños no pueden llorar porque los niños siempre están felices, y los niños no se pueden enojar porque los niños siempre están felices. Esta parte de que tú mencionas de por qué lloras, siempre necesitamos una razón para llorar, es o reprimir el llanto porque no nos gusta que llore, o que el llanto es innecesario, que realmente nosotros no necesitamos llorar. Si un niño llora es porque tiene una necesidad que no está satisfecha. Todas las conductas de los niños son pautas para necesidades que no están satisfechas. Entonces, en lugar de voltearme hacia él y decirle como no llores, cállate, o ya pasó, o no es para tanto, yo necesito entender qué es lo que me está diciendo con su llanto. Necesito entender por qué le duele la cabeza. No es que ayer tuvimos un problema papá y mamá, pues tuvimos un problema en pareja y no nos damos cuenta que este problema de pareja está generando el llanto, este problema de pareja está generando el dolor de cabeza. Entonces, y lo hablábamos un poco en el tema del duelo, de respetar la niñez y respetar el proceso y respetar el desarrollo y entender que nuestros niños son personas con criterio, con emociones, con todas las sensaciones que nosotros vivimos, pero sin las herramientas necesarias que nosotros ya tenemos o mal desarrollamos muchas veces. Así es. Entonces es necesario entender cuál es la necesidad del niño desde la función y desde la perspectiva del niño. Hace algún tiempo leía que cómo debe ser manejada una pataleta en los niños. Decía, de la misma manera en la que te gustaría que a ti te manejaran una pataleta. Entonces yo no puedo reaccionar de forma agresiva o hostil con el niño si se está comportando a mi forma de ver mal. Yo necesito satisfacer su requerimiento. Cuando estos requerimientos no son satisfechos o son enseñados a manejar de manera inadecuada, salta toda esta parte de la somatización. Cuando, como tú decías, papá y mamá se la pasan gritando y yo no puedo hablar, tengo todas estas dificultades recurrentes en la garganta. Cuando hay muchos problemas en la casa, tengo dolores de cabeza. Cuando voy creciendo y no hay manejo adecuado de las emociones, soltura en las emociones, hay problemas en la vesícula. Nosotras alguna vez hablábamos respecto a los dolores de las rodillas, de los codos, si es el lado derecho, si es el lado izquierdo. Todo esto es importante, entonces hay que identificar cuál es la necesidad del niño para no llenar a los niños de medicamento e ir directamente al foco y solucionar el foco. Y eso no quiere decir que no requieras muchas veces medicamentos. Si se necesita el medicamento, hay que darlo, es importante, pero también depende la enfermedad, lo que tenga, obviamente que el médico lo revise y le diagnostique y le dé lo necesario, pero sin dejar de mirar esta parte que es importante, que es la parte emocional, que siempre va a estar ligada con estas manifestaciones. Entonces sí tratemos en casa de mirar, a ver, mi hijo se enfermó, entonces bueno, mira un poquito para atrás, ¿qué pasó ese día que se enfermó? ¿Qué pasó el día anterior? Como tú dices, a veces problemas de pareja, una situación familiar o alguna cosa con el niño directamente. También a veces no son cosas importantes, pero el niño cómo las recibe sí es importante para él. Y ahí también viene este tema de que muchas veces preguntemos a los niños, ¿cómo te sientes? Sí, que no se hace. Y el niño te manifiesta, definitivamente, me siento así o pasa esto. Y muchas veces, por ejemplo, tienes muchos papás que a veces dicen, cada que va a comer me dice que le duele la barriga. Entonces, no, los niños no se inventan. En realidad le duele el estómago, le duele su barriguita. Que alrededor de eso no sabemos. Entonces, de repente hay alguna asociación con el tema de comida, que por eso es que cada vez que va a comer le duele su estómago. Me molesta. Sí, también puede ser un tema de parásitos. Está con parásitos y le duele su barriguita. Pero sí busquemos el qué hay, principalmente cuando son temas recurrentes, que están frecuentemente presentándose estas enfermedades en los niños pequeños. Y sabes que yo no estoy en desacuerdo que se les dé medicamento, porque hay momentos en que los niños necesitan medicamento. Pero ¿para qué le doy yo determinado medicamento para el dolor si me puedo acostar con él y consentirlo?
Y justo cuando yo me acuesto con él y lo consiento y le leo el cuento que por el trabajo no le he leído hace 3 días, le pasa el dolor de cabeza. Pero es importantísimo lo que tú dices. No es que el niño se está inventando el dolor de cabeza, es que lleva todo el día pensando en su mamá y lleva todo el día pensando que hace 3 días no han tenido este espacio que es tiempo de calidad entre los dos, y esto desencadena un dolor de cabeza. Entonces creo que sí es importante tener un quiebre de no llenar a nuestros niños de medicamento, sin decir tampoco que sean necesarios. Lo que tú hablabas de los parásitos, o sea, yo no puedo manejar parásitos somándole la cabecita, pero en acompañamiento al medicamento yo estoy pendiente de él, porque eso es lo que necesita en ese momento. Exactamente, y como tú dices, los niños muchas veces un abrazo, una caricia, le duele la cabeza, le duele la barriga, y algo tan natural que sucede, el niño se cae y ¿qué es lo primero que hace la mamá? Le acaricia, le da, y eso le alivia, así como a veces los niños dicen, mágico. Sí, porque lo que necesitan es el contacto, el cariño de los papás, el estar ahí, tener esa atención. Y aquí también viene justo esta parte, que muchas veces los niños se enferman en búsqueda de atención, porque resulta que cuando están enfermos, sus papás están con ellos. Cuando no están enfermos, por diferentes circunstancias, sus padres no están con ellos. Y entonces la enfermedad también se vuelve una manera de tener atención de su entorno familiar, principalmente de papá y de mamá. Entonces el niño inconscientemente aprende, si me enfermo, tengo esta atención, y empieza a enfermarse más frecuentemente. Entonces ahí también es importante la atención que los papás les den todo el tiempo, cuando estén sanos mucho más, y van a reforzar esta inmunidad que decimos desde el inicio, que está directamente relacionada con el tema afectivo y emocional. Mientras un niño se siente más querido, más amado, más relacionado directamente, los abrazos, las caricias, es un niño fuerte, fuerte en el sentido de su inmunidad, que no se enferma. Y es interesante ver, respecto a lo que tú mencionabas hace un momento, cómo para nosotros cambios pequeños para los niños son muy fuertes. No es lo mismo para mí decir, ok, entonces hoy no voy a trabajar al sur, me voy para el valle y fue de último momento. Para mí es lo mismo, es el mismo día, sigo trabajando. Para un niño no es lo mismo haberse puesto su pantalón verde hoy y el pantalón amarillo mañana, porque es que mañana quiere ponerse el pantalón verde, y eso es un gran cambio para los niños. Y esto no solamente a nivel conductual, es a nivel afectivo, es a nivel emocional. Entonces si yo no, y volvemos a que necesitan toda esta parte de la atención y de comprender cuál es su necesidad, si yo no voy al punto, si no escucho a los niños, es muy difícil entender qué es lo que pasa, entender cuál es su requerimiento, entender qué es lo que está tratando de decirme con cada una de sus conductas. Lo que tú mencionas respecto a la enfermedad persistente se ve muchísimo cuando hay dificultades de pareja, se ve muchísimo cuando hay padres ausentes. Nosotros tenemos muchos niños, hijos huérfanos de padres vivos que viven juntos y están en el celular o están en el trabajo todo el tiempo. Y estos chiquitos empiezan a enfermarse más recurrentemente, y es lo que tú mencionas, no están manipulando, los niños no manipulan, los niños aprenden a reaccionar en función a la forma en la que yo me comporto con ellos. Entonces no es que otra vez me voy a inventar que me duele la cabeza, no, todos los días le duele la cabeza hasta el fin de semana cuando papá y mamá están con él. Entonces eso es importante. Sí, y también otra cosa importante a tomar en cuenta es, como siempre, la edad del niño, porque siempre si el niño es mayorcito es más fácil que puedas hablar, que le preguntes y que te vaya respondiendo. Cuando son más chiquitos todavía no tienen lenguaje, a veces es más difícil, pero ahí es más importante que como adultos tomemos en cuenta la relación directa que hay entre los papás y el niño, y principalmente ahí sí la mamá. En el primer año de vida es impresionante la relación que hay entre los dos, y entonces si algo le pasa a mi hijo pequeñito, recién nacido, de meses de edad hasta el año aproximadamente, ¿por qué es enfermo? ¿Qué le pasa? Busquemos en nosotros. ¿Qué estoy yo? ¿Cómo me siento? ¿Qué pasó en toda esta relación entre nosotros? Y vamos a encontrar alguna cosa específica en el adulto, en la mamá principalmente, como decimos, algo le pasó a ella, pero claro, como hay esta conexión directa, el niño reacciona y se enferma o presenta ciertas alteraciones, de repente se llena de gases
Ajá. ¿Qué se llena de gases? Algo está sucediendo ahí, o tiene un poco de diarrea o alguna cosa. Y por eso también en términos generales hablamos en los niños, las infecciones son en sí poco comunes, principalmente si tienen la alimentación adecuada, están con lactancia materna y eso tienen su inmunidad que les pasa a la madre, y es poco frecuente infecciones en los pequeñitos, pero sí esta parte emocional de los padres. Y ahora con tantas cosas que hay, que la mamá ya no está permanentemente con su hijo, sale a trabajar, posiblemente tenga problemas en el trabajo, o esta misma separación con el niño, esta ausencia, esta falta, que también le afecta a la mamá y a la vez le afecta al niño. Y es importante esta parte que tú mencionas de la proyección, de no solamente es el dolor que el niño desarrolla en función a su necesidad, sino todas las necesidades que absorbe o adquiere de mamá y empiezan a ser manifestadas a través de un dolor. Pasa mucho, por ejemplo, con las fobias. Tú puedes tener fobias adquiridas o fobias primarias desarrolladas por ti. La fobia adquirida es cuando yo llevo toda la vida escuchando a mi mamá que le tiene miedo a los ratones. Justamente eso desarrolla en mí un temor a los ratones. Ahora, ¿qué pasa cuando yo siento o escucho a mi mamá toda la vida diciendo tengo dolor de cabeza, tengo dolor de cabeza, Es mucho más fácil que el niño desarrolle dolores de cabeza asociados a la dificultad emocional de mamá que no está trabajando. Entonces, nuestro programa se enfoca en sanar a nuestro hijo y dar como herramientas para los niños, pero es imposible separar todo en mi manejo emocional como adulto y esperar que ellos lo desarrollen solitos. Nosotros necesitamos, si queremos trabajar emociones con los niños, aprender a trabajarlas primero en nosotros. Que yo sepa de dónde viene mi dolor de cabeza, que sepa que debo manejar el estrés de manera adecuada, que sepa que estoy dejando de hacer ejercicio y eso me ayuda y sacar tiempo para mí, para que con estas herramientas pueda darle herramientas al niño. O si no, es bien complicado, porque esto es un tema transgeneracional que va pasando de padre a hijo, de padre a hijo, de padre a hijo, en donde no hay un quiebre con todas estas enfermedades que son familiares. Claro, y aquí es interesante también algo que comentas, esto que muchas veces se escucha, mi hijo tiene esta alergia, por decir algo, o tiene esta enfermedad y yo también. ¿No será que es justamente así como hereditario? Yo le pasé, o como yo tengo esto, él también tiene, o como mi papá o mi mamá o lo que sea y tienen, y se lo asocia muchas veces a esto. Y entonces ahí también nos olvidamos de esta separación en la individualidad de cada ser. No porque yo como mamá o papá tenga un problema alérgico específico, mi hijo debe tener el mismo problema alérgico, sino que a veces es tan fuerte esta creencia que vamos transmitiendo y se va generando, y los niños son tan receptivos que empiezan a manifestar eso. Entonces de repente, como tú dices, le escuchan al papá que sale y le dio un poco de polvo y empieza con la estornudada porque él tiene alergia, y el niño de repente ve y poco a poco fue asociando y empieza él también a desarrollar esta alergia. Y sí, posiblemente después desarrolle la alergia, pero empieza... No fue primaria. Exactamente, por este tema transmitido de los padres a los hijos. Y hay otra cosa trascendental en la relación entre padres e hijos, y es la forma más común que estamos encontrando en este momento de pautas de crianza, y es la sobreprotección. Estos niños que son criados en burbujas, donde los padres esperan que nada les pase, que nada los toque. Yo veo en los centros infantiles cómo llegan estos niños hipervestidos, entonces llevan el esqueletico, el BBD, encima la camiseta, la camisa, el saco, chaqueta, gorro, esperando a los papás que a los niños no les dé viento, no les dé frío, no les dé sueño, no les dé nada. ¿Qué pasa cuando los niños sudan con tanta ropa? Ese sudor se seca en el cuerpo y produce frío, que genera mucho más fácilmente un resfriado que si el niño estuviera al aire libre. Entonces es darnos cuenta que cuando sobreprotegemos nuestros niños, de forma indirecta les estamos diciendo que son incapaces, y lo que nos mantiene capaces y fuertes es todo este sistema inmunitario del que tú hablas. Entonces, si yo todo el tiempo le estoy diciendo que es incapaz, que no puede, que es débil, que es frágil y que por eso necesito mantenerlo en esta burbuja y necesito mantenerlo súper vestido, el niño va a ser mucho más presa fácil de cualquier tipo de enfermedad.
Sí, y en esta parte nosotros hemos visto mucho justo esto. El niño más arropado muchas veces es el que más se enferma. ¿Sí? Y también esto depende justo de esta característica de adultos, que a los niños los vemos y los tratamos como lo que yo siento. Entonces, si yo como mamá, que normalmente las mamás tienen más frío que los papás en términos generales, las mujeres, entonces como mamá yo siento frío y le empiezo a arropar a mi hijo de acuerdo al frío que yo siento. Y entonces no de acuerdo a lo que el niño tiene, porque los niños, su metabolismo es mucho más rápido. Normalmente hemos escuchado al niño que dice, no, yo no tengo frío, no quiero ponerme saco, no. Entonces, sí, obviamente como padres debemos saber que hay que arropar esto, pero lo adecuado, es decir, si va a salir y afuera está frío, que le pongan la chompa, lo que sea, sale, pero si ya está en un sitio abrigado, de temperatura adecuada, que se saque, se retire su chompa, su saco, lo que tenga encima y que esté fresco, es decir, que no sienta ni frío ni calor, está perfecto. Así como tú dices, no va a sudar el niño y no va a tener las repercusiones después del sudor, que se enfríe, porque además como están jugando, están en constante actividad, ellos sudan más fácilmente porque generan más calor y por eso es que no sienten frío. Entonces es todas estas cosas añadidas, la sobreprotección, mucha ropa, la proyección, el creer que mi hijo se va a enfermar porque ni bien le da un poquito de frío, ya se enferma, ¿sí? Y a veces es este miedo a la enfermedad, justamente, que en parte también es este miedo a lo que empezamos el programa diciendo, las emociones. Tenemos mucho miedo, mucho susto de enfrentarnos con nuestras propias emociones, por lo tanto no sabemos procesarlas adecuadamente y empezamos a manifestarlas en forma inconsciente a través de la enfermedad. ¿Sí? Y esto no quiere decir que no tengamos en el ambiente virus, bacterias, hongos, parásitos, que tengamos situaciones especiales que se nos presentan. Sí, esto hay, pero una situación emocional no tratada adecuadamente, no manifestada, no procesada en forma adecuada para cada uno de nosotros, sí nos va a generar mayor propensión a algo. Y obviamente en la familia también, dependiendo de cada familia, tenemos mayor propensión a ciertas enfermedades, a ciertas cosas que también tienen que ver con este tema emocional. Sí, yo sé que tú manejas toda la parte de la medicina alternativa y bioenergética. ¿Cuáles son estas emociones puntuales que lastiman las rodillas, que lastiman las articulaciones, que generan dolor de cabeza? Como, ¿qué emoción va asociada a cada parte o a las partes del cuerpo como más comunes? A ver, tenemos sí las cosas más comunes. Por ejemplo, un dolor de cabeza está asociado a una falta de aceptación de sí mismo, de amor muchas veces, y también está asociado con paciencia y tolerancia. Entonces a veces sí, niños que se frustran, que no son vistos adecuadamente por sus papás o que no toleran ciertas circunstancias a su alrededor, pueden presentar estos problemas. El problema de la vista, de los ojos, es tan interesante. Nuestros ojos nos invitan, nos ayudan a mirar las situaciones. Muchas veces cosas que no queremos mirar se manifiestan en problemas visuales. Los problemas de garganta que estábamos hablando son temas necesariamente que tienen que ver con la expresión, y eso es importantísimo. Ya hemos de tratar posiblemente en otro programa específicamente el tema de expresión, de comunicación con los niños, cómo permitir que se comuniquen mejor. Entonces tiene que ver necesariamente con un tema de expresión, permitir que los niños se expresen. Tenemos, por ejemplo, los temas relacionados con la parte gastrointestinal, problemas de diarrea, problemas de estreñimiento. Esto normalmente está relacionado con situaciones que no las puedes digerir, es decir, algo que sucedió alrededor del niño en este caso, que no lo puede digerir adecuadamente, que es como que le causa un malestar y entonces lo bota a través de diarrea, no se procesa bien y sale. O en otras situaciones más bien como situaciones que se quieren mantener, que no se quiere soltar cosas y tenemos problemas de estreñimiento. ¿Sí? Un tema importante es el tema de los golpes, de los accidentes. Normalmente son accidentes y esto está muy relacionado con temas de culpa.
Entonces sí, tenemos aquí cantidad de cosas que nos podríamos, como siempre decimos, extendernos, pero vamos a ir poco a poco dándoles, es bastante información que tenemos, a veces información nueva, entonces tenemos que ir procesando poco a poco. Así que les invitamos a estar abiertos en esta relación de emoción y enfermedad. Vamos mirando, fijémonos en nuestros hijos, preguntémonos a nosotros mismos y a ellos qué ha habido y vamos encontrando estas relaciones. Muchas gracias por su atención, les esperamos en nuestro próximo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sanando a mi hijo, con la conducción de Servicer. Sanando a mi hijo